El pueblo quiché opina. Programa radial donde abordamos y analizamos los problemas estructurales y los acontecimientos que afectan al pueblo mayab, a la sociedad guatemalteca y otros problemas en el territorio de Abya Yala. Escúchanos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Participa con tus opiniones, comentarios y preguntas. En nuestras redes sociales nos encuentras como Asociación Maya Ukushbe o al número de WhatsApp 4872-6196. Este programa es difundido por medios nacionales e internacionales. Saqrikalchik, Maltiosh, Chopin Chujungir, Kakashak Chapanok Kebushim Katsir, fue programa Ubi el pueblo Quiché opina. Maltiosh Rikoskilok y Rikoskitalok, Chujungir Chuchanim, Korrahawal Ir Chuchanim, Areri Oship Sikin. Entonces, Nimalas Maltiosh. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a los que nos escuchan y los que ven el programa El Pueblo Quiché Opina. Como siempre, hacemos mención las energías que nos gobierna el día de hoy. El cero Uship, Tsikin. Uship es 3, Tsikin es, son las aves, es la energía de todos los que vuelan. Entonces, por eso nuestras abuelas y abuelos pues le dan una gran importancia, porque es la comunicación del universo con la madre tierra. Las aves, los pájaros, como ustedes saben, pues anuncian acontecimientos, anuncian la llegada de la lluvia, anuncia la llegada del verano. Entonces, para nosotros, las aves son de gran importancia y cuando esto se expresa en los seres humanos tienen una visión de larga, una visión larga, una visión corta, una visión objetiva de la situación. En el pensamiento de los pueblos indígenas, para entender una situación, primero hay que observar, hay que ver, hay que analizar, hay que interpretar, que prácticamente ayuda para lo que realmente debemos de hacer los seres humanos. Entonces, seguramente por eso nuestras abuelas y abuelos en- en- desde hace mucho tiempo, desde todo su historial, pues fueron grandes pensadores, creadores, recreadores, entendieron perfectamente bien la relación seres humanos y elementos de la madre naturaleza, que hoy por hoy, desafortunadamente, el pensamiento occidental nos ha alejado de esto. Bueno, el programa del día de hoy, como ustedes saben, todos hemos estado atentos a lo que está sucediendo en nuestro país y vamos a hablar cómo ven, cómo se está conformando el escenario y la correlación de fuerzas en en las elecciones de segundo grado. Entonces, para esto, pues hemos invitado a Fernando Solís, del Observador, una persona, un proyecto que realmente han aportado mucho. Nos han trasladado investigaciones que muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de tener acceso a muchas informaciones. Y por eso hemos invitado y va a estar seguramente con nosotros en varios programas y ya ha estado con nosotros. Muchos de ustedes lo conocen. Todo el trabajo del observador pues lo traslada a las comunidades. Y para elevar nuestro conocimiento sobre la situación del país, como ustedes saben, que muchas veces nos engañan, muchas veces no nos dicen la verdad, muchas veces consideramos la mentira que promueven los politiqueros, el pacto de corrupto como verdad. Y entonces cuando escuchamos a los analistas responsables que ponen todas sus capacidades al servicio de los pueblos, entonces pues
pues nos ayuda muchísimo. En el caso en Guatemala, todas las elecciones en la CC, lo que todos ustedes escucharon en los medios de comunicación, vieron en la prensa, la llegada, la continuidad de Molina Barreto en la CC, esto qué implica, cómo van a estar las correlaciones de fuerza en los próximos 5 años. Fernando, te agradecemos mucho por tu apertura de poder estar con nosotros y trasladar todas las investigaciones que ustedes hacen para fortalecer el conocimiento de nuestros pueblos. Gracias y bienvenido, Fernando. Y buenos días, gracias Domingo. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues a la orden aquí como para poder intervenir y hacer una interpretación sobre este proceso que todavía no concluye, pues, pero que ya ha avanzado bastante y que podemos empezar a hacer balances de poder. Gracias, Fernando. Una cuestión, si bien todavía no ha terminado, pero ya está más claro de cómo van a estar integrados principalmente en la CC. Nos llama la atención, hay una participación bastante interesante de mujeres. Eh, Desde el observador, ¿nos puedes compartir cómo analizan ustedes cómo va a estar la correlación de fuerzas en este espacio tan importante? Bien, quiero comenzar diciendo que hace algunas semanas también en este mismo programa, creo que hace 2 semanas, hablábamos de por qué estas elecciones son estratégicas. Y decíamos que no solo son estratégicas porque es la primera vez en los 40 años que tiene la llamada transición a la democracia o la llamada instauración de un sistema político con características de democracia liberal. Era la primera vez que confluían, es la primera vez que confluyen todos estos procesos de elección. Esa es una cuestión importante. Lo segundo es, estos procesos de elección están llamando mucho la atención tanto nacional como internacionalmente. Los ojos están puestos sobre Guatemala, no solo los de Estados Unidos, sino que incluso los de organismos internacionales y en otros países de Europa, pues se está poniendo mucha atención a lo que está pasando en Guatemala y cómo se va a terminar definiendo el cuadro político. Porque hay que entender que si bien estas autoridades son en el orden judicial o electoral, eh, digamos, la correlación de fuerzas se está definiendo de manera política. Es decir, es una disputa política lo que hay ahí, lo que hay en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? No solo es el control, como hilando más fino, no solo es el control de las instituciones del sistema de justicia, ¿sí? Eso, digamos que es lo inmediato, lo central. Quien controle el sistema de justicia, los grupos que controlen el sistema de justicia en este momento, sabiendo que el sistema de justicia siempre ha respondido en su mayoría durante estos 40 años y antes a, a los intereses de grupos del poder oligárquico. Ahora, este poder oligárquico aliado con otros grupos o con otras estructuras que durante los últimos años se han vinculado o han hecho alianzas con distintas expresiones del crimen organizado, por ejemplo. Eh, También hay que valorar que lo que está en disputa es, además de las instituciones del sistema de justicia, es quién va a tener el derecho de picaporte o quién tiene en sus manos la posibilidad de quién va a participar, qué fuerzas van a participar el próximo año en las elecciones generales.
Pero aún más allá de esto, para los siguientes años no solo es el sistema de privilegios alrededor de todos los proyectos de inversión o los recursos que se manejan en el Estado, sino que lo que está en juego también es cómo se va a definir el sistema político para los siguientes años. Un sistema político, si es un sistema político que gradualmente se va abriendo, digamos, a la participación política y va filtrando demandas populares, por decirlo así, o de demandas sentidas de la población, o un sistema político que fundamentalmente funciona para reproducir los intereses de estos grupos oligárquicos o de estos grupos que últimamente han saltado a la palestra política más o menos 20, 30 años atrás, vinculados a estructuras del crimen, militares retirados, etcétera. Esto es lo que en realidad está en juego. No solo es el sistema de justicia, es todo aquel andamiaje, digamos, que genera impunidad, más que corrupción. Sí, la corrupción es un elemento importante ahí, pero diríamos que lo más estratégico es un sistema que genera impunidad, un sistema que hace prevalecer intereses viejos, oligárquicos, pero también hace prevalecer los intereses de estos grupos emergentes que han saltado a la política y que utilizan, digamos, mecanismos no institucionales para hacer valer sus intereses, ¿sí? Las maras, por ejemplo, las pandillas. Las pandillas surgen al amparo de militares que se retiran de la vía pública después de los acuerdos de paz, hacen alianzas con ellos, etcétera. Entonces, esto es lo que está en juego en realidad, que hoy lo que, lo que evidencia es esta disputa que hay. Quiero decir una cuestión, que la disputa que estamos viendo es a nivel de lo que en marxismo se conoce como la supraestructura social, ¿sí? Es decir, todas estas disputas se están dando a nivel de ámbito de la infraestructura, tienen mucha influencia o tienen directa conexión con la estructura socioeconómica guatemalteca. ¿Quién produce? ¿Cuáles son los intereses que están en juego ahí? Esa disputa que hay también entre locales y gobernantes. La disputa que estamos viendo hacia estos juegos, digamos, a través de la justicia, esta guerra de amparos, lo que evidencia es o estas, cómo se conforman las comisiones de actuación, quién decide y quién no decide, o cuál es la correlación de fuerzas que hay hacia adentro de estas instancias, que ya necesitaría reforma, digamos. Lo que evidencia es una disputa a nivel de la supraestructura social, a nivel de lo que se llama la institucionalidad del Estado, entre grupos viejos, oligarcas, entre grupos empresariales, familias empresariales que apoyaron la guerra, militares de viejo cuño, digamos, que han sido enjuiciados, frente a grupos emergentes, empresariales también, o grupos políticos que, digamos, de, no son de vieja data, digamos, pero que también tienen un papel que jugar en esa disputa de poder. Digamos, Arevalo representa, el gobierno de Arevalo representa a un grupo emergente de políticos, pero también de ellos, que este modelo, digamos, de impunidad puede que no les favorezca. Y están disputando
también frente a estos grupos oligárquicos cuotas de poder. La correlación de fuerzas en este momento, o estas elecciones habíamos dicho que es un terreno en donde se está disputando o se están poniendo en juego viejos intereses oligarcas que fueron tocados por las investigaciones de la CICIG, frente a grupos más vinculados a grupos modernizantes en Estados Unidos o en Europa, cuyo modelo de la impunidad no les favorece, porque cierra contratos, cierra posibilidades de hacer alianzas más amplias, etcétera. Tu pregunta, digamos, ¿cómo va la correlación de fuerzas hacia ahorita? Diríamos que el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral que finalmente es electo, los 5 titulares y los 5 suplentes, eh, la correlación de fuerzas sigue estando a favor o favorece, por decirlo así, los intereses de esta estructura articulada o de actores que se han articulado en el pacto de impunidad. No solo es un pacto de corruptos, sino que es un pacto de impunidad. Ahí hay magistrados titulares y suplentes que fueron nombrados bajo una negociación del Congreso de la República, cuya correlación de fuerzas favorece estos intereses. Fueron nombrados otros magistrados que, digamos, tienen alguna área que no ha sido picada por corrupción. Pero diríamos que la correlación de fuerzas favorece en los titulares 3-2 a favor del pacto. Esto ya te puede decir por dónde va a ir, digamos, el accionar de este tribunal. Eh, Hay que estar atentos, pero también hay que tener en cuenta los antecedentes que se dieron con el anterior Tribunal Supremo Electoral. En la Corte de Constitucionalidad. Bueno, antes de eso, hay que tomar en cuenta que la comisión de postulación que designó al Tribunal Supremo Electoral terminó siendo controlada por estos actores o estas fuerzas vinculadas al pacto, Walter Mazariegos, las universidades fundamentalmente que, que representan el poder neopentecostal en en esta comisión y que el diputado José Chica había interpuesto eh, un amparo para que se revisara la participación del, del rector de la UPANA, pero la Corte de Constitucionalidad, digamos, que todavía está vigente, se encargó de no aprobar ese amparo. Entonces, esta comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral, que ya fue disuelta, si bien tenía comisionados que venían del Colegio de Abogados, digamos, vinculados a empresarios emergentes como los Bosch Gutiérrez o Dionisio Gutiérrez Mayorga, fundamentalmente, pues ellos no logran al final dentro de la convención revertir esa correlación de fuerzas y se termina nombrando un Tribunal Supremo Electoral en el Congreso cuya eh, cuya correlación de fuerzas está a favor del pacto. Algo similar ocurre en la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Solo que ahí hay un actor que se suma, que es la Embajada de Estados Unidos. Ahora, bajo, bajo la conducción temporal de un encargado de negocios abiertamente vinculado a la administración de Trump, ¿sí? Em, Esta corte que ya está designada y que posiblemente va a ser juramentada antes de tiempo, la corte tiene que estar juramentada el 14 de abril, después de la Semana Santa.
pero ayer el Congreso aprueba dos decretos para adelantar esa juramentación. Es posible nada más. Creo yo que eso es un logro, digamos, por parte del Congreso. Se logra alcanzar un acuerdo para que los comisionados, para que los magistrados sean juramentados posiblemente esta semana o posiblemente la otra, antes de Semana Santa. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un intento de no nombrar, eh, bueno, hay un intento ahorita de que no se dé esa juramentación, de que no se dé esa juramentación y de que no haya, eh, de que no haya un nombramiento de la Corte de Constitucionalidad y que llegue la Semana Santa y que posiblemente eh, ahí estas fuerzas oscuras puedan hacer algo, ¿sí? ¿Dónde se da ese intento? Con el amparo que interponen dos abogados vinculados al pacto, Ricardo Sagastume Morales y Ricardo Diego Sagastume Vidaurre, ¿sí? Ellos interponen un amparo para que contra, contra la magistrada que fue electa, Astrid Lemos, por el Colegio de Abogados. Si nos recordamos, ya estos mismos abogados están vinculados a las acciones que el Ministerio Público hizo cuando se intentó invalidar la elección en el Colegio de Abogados y que el Ministerio Público llegó y se metió en la elección, quería revisar los votos de manera impertinente y abusiva, pues intentaron el intento era capturar a Patricia Gámez, que es la actual presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, e intentaron invalidar la votación. Estaban montando algo, pero eso no resultó. Astrid Lemos va a la OEA y habla sobre el intento de invalidar la elección para donde ella fue electa. Ahora interponen un amparo eh, para que ella no sea juramentada, que lo que pretende es no juramentarla. Más o menos la misma movida, si se recuerdan, hace 5 años, lo que pasó con Gloria Porras, solo que en el ámbito del, del Consejo Superior Universitario, si se recuerdan. Gloria Porras finalmente es electa por el Consejo Superior Universitario. Todavía no estaba, y esto hay que decirlo, fíjense, todavía no era rector Walter Mazariegos. ¿Quién era el rector hace 5 años? Estuardo Gálvez. Era el rector de la USAC, cuando Gloria Porras eh, no fue juramentada. ¿Quién es juramentada en su lugar? Néstor Vázquez, ¿sí? Entonces es la misma jugada, solo que en otras condiciones. Intentar que Astrid Lemos, hablando de que Astrid Lemos no debió ir a la OEA, digamos, como a hablar de que que hubo un intento de invalidar su elección, etcétera. Este amparo no ha sido resuelto, ¿sí? Y yo creo que el Congreso se adelanta con la aprobación de estos dos decretos para que ella no, para que finalmente la Corte sea juramentada, esta nueva Corte. Pero aún con esto, eh, yo diría que en la Corte hay una, hay una correlación de fuerzas favorable a la estrategia del pacto. 3-2, digamos, ¿sí? Porque hay tres magistrados, incluyendo a Molina Barreto,
Dina Ochoa, y la magistrada que fue nombrada desde el Consejo Superior Universitario, están vinculados a esa estrategia del pacto. Es nombrada por el Ejecutivo una abogada, digamos, veterana en estas lides. No había sido magistrada, Anabela Morfín, en donde, pues, se dice que el Ejecutivo la nombra para que el pacto no le votara la candidatura o no fuera interpuesta algún tipo de acción eh, contra ella, digamos, contra el candidato o la magistrada o el magistrado finalmente nombrado por el Ejecutivo. Gladys Anabela Morfín tiene, digamos, como la venia de grupos empresariales, tiene la venia del pacto, digamos. Es una, hay que decir que es una abogada muy sólida, con un largo recorrido eh, que puede decirse que en términos de lo que está sucediendo ahora, muchos analistas han hablado de que, bueno, es una abogada proba, no involucrada en corrupción, que tiene un manejo solvente de la Constitución o de las leyes del país. Eh, Algunos hablan de que no se va a comprometer, digamos, con corrupción. Eso es lo que se habla, digamos, en algunos pasillos profesionales de abogados o fuera de, que ella es una mujer que no se va a comprometer con corrupción, que va a tratar de hacer una carrera, digamos, como magistrada que no le salpique, digamos. No es un Molina Barreto, digamos, pero su fundamental vinculación con empresas mineras, pues ponen en duda, digamos, en algún momento su parcialidad, ¿sí? Creo que el gobierno, Arévalo la nombra para, para lograr algún tipo de equilibrio, pero fundamentalmente cubrirse de que el pacto no le oriente alguna acción para sacarla, ¿sí? Desde ese punto de vista, podríamos decir que el nombramiento de Anabela Morfín es inteligente, porque le evita al Ejecutivo un desgaste, cuestión que no sucede con Astrid Lemos, ¿sí? Porque el amparo se orienta a sacar a Astrid Lemos, fundamentalmente por los intereses que representa. Si bien Astrid Lemos también es una abogada corporativa, igual que Anabela Morfín, eh, eh, Astrid Lemos no tiene la venia del pacto, ni de estos grupos empresariales que están detrás del pacto. No sé si me estoy logrando explicar. Es Sí. decir, Anabela Morfín es una abogada con mucha solvencia, digamos, es una abogada proba, también es una abogada corporativa, pero su vinculación con mineras la hace ser favorable a la vista del pacto. Es decir, es una abogada que no representa un peligro posiblemente para la correlación de fuerzas que hay adentro de la Corte, de esta nueva Corte. Situación distinta eh, con Astrid Lemos, que también es una abogada corporativa, pero fue electa desde un ámbito emergente de profesionales bajo una nueva articulación de abogados que no necesariamente están bajo los intereses del pacto y representarían a grupos empresariales que no, aparentemente no están con el pacto, ¿sí? Pero desde ese punto de vista, la correlación de fuerzas va a 3-2, ¿sí? Eh,
solo, si me permiten, solo voy a conectar mi computadora, porque Está bien, Fernando. A mí me gustaría, ya cuando regreses, hay algunas preguntas aquí de Gladys Isabel Monroy. Dice, ¿cómo se puede legislar para no permitir la reelección de magistrado a la CC o se necesita cambio en la Constitución? Esa es una primera pregunta. Se menciona que la licenciada Morfín tiene relaciones personales, familiares, con las familias Gutiérrez y Bosch, dice. De ahí el otro comentario. Arévalo creo que se garantiza con esta selección a retirarse después de su periodo presidencial. Muy astuto Arévalo, dice Gladys Monroy. Fernando, si me permites, fíjate que a mitad de nuestro programa siempre agradecemos a los que hacen posible el programa y también tenemos un spot para que responderle a Gladys después de regresar. Por favor, pues agradecemos a Radio Quiché, a Xorabaj Radio, a Radio Jornalera Guatemala, a TV Tsununya, a Xorabaj TV, a Colectivo de Jóvenes Indígenas y Campesinos, al Comité de Unidad Campesina Quiché, a Radio Época Online, a Castajibal Cevica, a la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, a Radio Alforja Jornalera, a la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché, a Ajquemap, al Comité de Unidad Campesina CUC, a Huaquip Kiej, Convergencia, Amaya Naoja, TV y Shimuleu y Red de Territorios Ancestrales. Muchísimas gracias por llevar el programa a diferentes territorios, tanto nacional como internacional. Como decíamos, al regresar, pues Fernando nos va a ampliar un poco más de estas preguntas que hay, ¿verdad? Muchísimas gracias por trasladar el programa. Vamos a escuchar un spot de Asociación Maya Ukush B y regresaremos con Fernando Solís. Adelante. No somos invisibles, estamos en la milpa, en las asambleas, en las calles, en las instituciones. Somos comadronas, defensoras y lideresas. No queremos homenajes, queremos justicia y una vida digna. Exigimos lo que nos pertenece por derecho. La voz de nuestras ancestras es la fuerza de nuestro futuro. Palabras de las hijas del Mayab. Asociación Maya Ukushpe. Les queremos compartir que seguimos en conversación con Fernando Solís del Observador, un analista, un investigador social comprometido con la lucha de los pueblos. Hay preguntas de Gladys Monroy, pero aparte de las preguntas de Gladys, tal vez sería interesante que si pudieras hacer un resumen muy, muy escueto de las 5 personas titulares que van a formar parte de la CC. Entonces, uno. Lo otro es qué pasaría en la CC si va a haber un 3-2. Es decir, ya no se estaría como está ahora, ¿verdad? De que realmente es una CC al servicio de la impunidad y del pacto de corrupto. Cambiaría la situación, cómo estaría el papel de Molina Barreto, que realmente todos sabemos, conocemos el papel que jugó para anular el proceso en contra de Ríos Montt por genocidio. Pues es un personaje bastante comprometido con estos grupos de poder. Y como 3 sería, tal vez para no generar confusión, pero estos 3 que a mí me interesaría que pudieras compartir con nosotros. ¿Por qué la embajada gringa se interesaba por Molina Barreto? ¿Por qué le apuestan a él? No conocen, ellos son parte de toda esta impunidad. Bueno, los Estados Unidos hoy por hoy pues se le ha caído la máscara, pues ya se saben todo, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, prácticamente la forma en que ellos llaman democracia, ¿verdad?
cometer genocidio, a apoyar genocidio de Israel contra los pueblos, las niñas asesinadas en la capital de Irán, en Teherán, todo este tipo de cosas, pues realmente nos damos cuenta de que cada vez se aclara de a qué corriente, cómo está en esta situación. Fernando, entonces, adelante, por favor. Miren, un cambio, digamos, ¿cómo se puede legislar para modificar eh, el papel o la cobertura o la influencia de la Corte de Constitucionalidad? Tiene que ser a través de una reforma constitucional que tiene que estar, digamos que yo no soy abogado, pues, pero entiendo que debe de hacerse, podría hacerse a través de una consulta popular o podría hacerse a través de juego de poder en el Congreso de la República. La Corte gradualmente se ha ido convirtiendo en en la Corte que al final decide todo, ¿sí? De hecho, el diseño constitucional le da también potestad a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga en las decisiones de orden electoral. En otros países, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el Tribunal Supremo Electoral es un poder del Estado, cuyas resoluciones no deberían de ser sometidas a a la determinación de otros órganos u otros poderes del Estado, como la Corte de Constitucionalidad. Las resoluciones como son en materia electoral y la ley electoral tiene rango constitucional, lo que decida el tribunal, pues son resoluciones de Estado. No pueden ser modificadas por otra instancia del Estado. Así como la Corte, el problema es que la Corte ha ido ganando posibilidades de intervenir incluso en decisiones del Congreso de la República, porque los mismos políticos han asumido o le han dado potestad a la Corte para que intervenga, ¿sí? Entonces, una correlación de fuerzas. ¿Por qué es importante la Corte de Constitucionalidad? Porque la Corte puede definir, puede intervenir en decisiones electorales. La Corte permitió, por ejemplo, esta Corte que está ahorita, permitió que un juez de manera ordinaria fuera contra resoluciones constitucionales es decir, un juez como Orellana no podía cancelar el partido Semilla, por ejemplo, ¿sí? No sé si me estoy explicando. La Corte permitió y avaló, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad permitieron o avalaron que el juez Orellana cancelara el partido y fuera mediante decisiones de leyes ordinarias contra una ley como la ley electoral que tiene rango constitucional y contra un tribunal que tiene preeminencia en materia electoral. Eso es lo que yo entiendo. No soy abogado, pero por eso es que es importante la Corte, porque la Corte se ha venido convirtiendo como en el juez supremo, ya no es la Corte Suprema de Justicia, o en un momento la Corte Suprema de Justicia decide qué hacer y la Corte lo avala, o a la inversa, ¿sí? Bueno, entonces, por eso es importante la Corte. Yo no metería yo no metería las manos al fuego por por una magistrada como Anabela Morfín, ¿ya? Es decir, es una abogada que cuenta con prestigio como jurista, fue fundadora del CEDECON, ha tenido una participación importante como abogada en el Colegio de Abogados, se le conoce su participación en la Procuraduría General de la Nación, pero Juan Francisco Sandoval directamente
informó de cuál había sido el papel de ella siendo procuradora general, por ejemplo, en el caso Odebrecht, ¿sí? Ella, lo que dice Juan Francisco Sandoval, que era el fiscal de la FESI, que ahora está en el exilio, dice que ella, eh, de manera, de manera antojadiza, hace que el periodo para decidir, para que la Procuraduría General decidiera la lesividad del contrato de Odebrecht, eh, ella deja que pase el tiempo y no decide. Y se expresa frente al caso cuando el periodo ya había fenecido, por ejemplo. Eso es lo que dice Juan Francisco Sandoval. Entonces, su vinculación, digamos, con actividades mineras, que si uno sigue ese hilo conductor de su participación como abogada de empresas mineras, va a dar a los intereses de Cementos Progreso y de otros grupos importantes de capital que están detrás de proyectos mineros. Entonces, yo no metería las manos al fuego por ella, tampoco metería las manos al fuego por Astrid Lemus, ¿sí? Pero esa ofensiva del pacto contra Astrid Lemus tiene que ver con los grupos, digamos, cómo es electa ella en un colegio de abogados que está intentando ser rescatado por abogados, digamos, que se le ha denominado abogados progresistas, por ejemplo, o abogados probos, digamos, pero que también hay algunos que están vinculados a empresarios emergentes, ¿sí? Ella también ha sido una abogada corporativa que ha tenido, digamos, relación con empresas privadas, ¿sí? Bueno, pero entonces por eso podemos decir que en este momento la correlación de fuerzas está 3-2. ¿Qué podría significar eso en el futuro? Sabiendo, digamos, de quiénes son los magistrados. Ya sabemos quién es Molina Barreto, un abogado vinculado al partido Valor, un abogado vinculado al viejo everregismo, ¿sí? Un abogado vinculado a Cementos Progreso, un abogado que ha resoluciones que han absuelto o han tenido que ver con la absolución de narcotraficantes, con militares, ¿ya? Digamos que Molina Barreto es uno de los magistrados que le da continuidad a toda esa corte de constitucionalidad que permite que Ríos Montt participe en el 2003, ¿sí? Uno de cuyos abogados fue asesinado, dicen que por vínculos con el narcotráfico, Francisco Palomo. No sé si se recuerdan de Francisco Palomo. Bueno, Francisco Palomo era abogado de Ríos Montt, ¿sí? Entonces, una abogada, una magistrada como Dina Ochoa, también vinculada a estos intereses. Ya lleva 10 años en la corte, por ejemplo, ¿sí? Molina Barreto, este es su cuarto periodo al frente en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿qué se puede esperar de este tipo de magistrados, digamos? No se puede esperar de que haya resoluciones distintas, digamos, a las que han venido eh, tomando. Sí fue una designación inteligente por parte de Arévalo al nombrar a Anabela Morfín, porque primero evita que el pacto, a través de abogados, y ya, tal vez me voy a referir brevemente a ellos, le puedan votar, puedan orientar recursos contra Anabela Morfín, porque no tienen, ella es una abogada solvente. Sí lo hacen contra Astrid Lemus, ¿sí? Entonces, pero yo no diría que no metería las manos al fuego por esta nueva corte. Tampoco metería las manos al fuego de que la cuestión se ha modificado ostensiblemente. Por lo menos a mí la lectura de quiénes son estos nuevos magistrados me indica que la correlación de fuerzas es muy volátil y se inclina a favor de las fuerzas del pacto.
quiero referirme brevemente a quiénes son los abogados que interpusieron estos o que han venido interponiendo estos, algunos de los amparos contra, y que ahora dirigen un amparo contra Astrid Lemos para que ella no tome posesión. Los dos abogados son Ricardo Sagastume Morales y el otro abogado es Diego Sagastume Vidaurre. Ambos son familiares y son abogados vinculados a viejos políticos anticomunistas. De hecho, ellos son parte de este grupo de operadores, digamos, que provienen de la Liga Pro Patria, vinculados a la Liga Pro Patria, vinculados a Abemilgua, vinculados a la Fundación contra el Terrorismo, eh, y como que se van turnando quién asume o quién saca la cabeza con los amparos o contra acciones contra estas elecciones. Por ejemplo, en algunos momentos aparece Ricardo Méndez Ruiz o aparece Raúl Falla interponiendo, interponiendo acciones judiciales, pero si se dan cuenta, todo este tiempo Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla están como callada la boca, como se dice, no aparecen en la opinión pública. Otro abogado es Fernando Linares Beltranena, que fue diputado del PAN, si se recuerdan, es un abogado muy viejo, vinculado a estos grupos promilitar, y ahora aparece Ricardo Sagastume Morales. ¿Quién es Ricardo Sagastume Morales? Es un abogado ya viejo, veterano, vinculado a Bemilgua. Ustedes se recuerdan que Ricardo Sagastume fue el candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional en el 2007. El Frente de Convergencia Nacional es el partido conformado por militares de Abemilgua y que son los que llevan a Jimmy Morales al gobierno. Pero vuelve a aparecer como candidato presidencial del partido Todos en el 2023. Eso no hay que perderlo de vista. Y él es digamos que están vinculados a un personaje anticomunista que tuvo mucha relevancia durante gobiernos militares, como el gobierno de Arana, eh, como el gobierno de Ríos Montt. Me estoy refiriendo a Ricardo Sagastume Vidaurre, un político viejo, anticomunista, vinculado al MLN, al Partido Institucional Democrático, al PID, al viejo PID, pero que fueron abogados que estuvieron al frente del Congreso de la República, etcétera. Estos abogados que hoy están interponiendo amparos tienen su origen en el viejo anticomunismo, en ese anticomunismo trasnochado. Están vinculados a la derecha más extrema, a la derecha que apañó la guerra, la derecha que financió la guerra, ¿sí? Y que están vinculados a estos grupos empresariales más recalcitrantes que se aglutinan en Cementos Progreso, por ejemplo. O están vinculados a estos empresarios oligárquicos que, digamos, que tienen mucho que ver, que tuvieron mucho que ver en la contrainsurgencia y hoy tienen mucha presencia a través del financiamiento de lobbies, tienen inversiones, son uno de los principales grupos del G8, por ejemplo. Entonces no hay que perder de vista. Por eso es que es tan importante cómo se da la correlación de fuerzas. Tampoco podemos decir que la correlación de fuerzas es estática, se mueve, ¿sí? Pero en este momento, nosotros no sabemos, digamos, al final cómo va a ser, cómo se va a comportar la Corte en los siguientes meses. Pero lo que sí podemos decir en este momento es que la correlación de fuerzas no es favorable a los intereses democráticos, digamos, sino que es más favorable a esos intereses que pretenden como generar un régimen total de impunidad.
aquellos viejos intereses, digamos, que fueron los que estuvieron detrás de la salida de CICIG, que han estado detrás de la criminalización de comunitarios, que están vinculados a la DEPRO. Esos intereses son los que están prevaleciendo ahorita. Y son los intereses que han intentado, digamos, como defenestrar el gobierno de Arévalo, sobre la base, utilizando una narrativa y utilizando una, sí, una narrativa de que dice que el gobierno de Arévalo es socialista, pues, o es incapaz, o no hace nada, o no ha hecho nada. Estos son los intereses que se están moviendo detrás de toda esta estrategia. Estos mismos abogados o abogados vinculados a ellos son los que están promoviendo que Consuelo Porras pase, sea propuesta en la lista que le va a ser presentada al presidente en mayo próximo, las 6 candidaturas, para que el presidente pueda elegir al nuevo fiscal. Estos abogados, digamos, de este grupo, vinculado a la Fundación contra el Terrorismo, abogados que provienen de la Marroquín, abogados vinculados a la Liga Pro Patria, a, a Guatemala Inmortal, todo este cúmulo de operadores anticomunistas, digamos, eh, vinculados a Bemilgua también, eh, son los que están, digamos, como promoviendo de alguna forma, que Consuelo Porras pueda pasar el filtro. En este momento su estrategia es a través de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Que ella evita que las tachas contra ella, más o menos 33 tachas, no pasen y solo pasen 3 tachas, digamos. Pero al final, estas fuerzas son las que están detrás, digamos, de mantener a una Consuelo Porras, quizá que no sea reelecta como como otra vez para un tercer periodo como fiscal, pero sí generarle algún tipo de impunidad. Podríamos decir, a mí me parece que este grupo está tramando algo. Es el grupo que a la par de que está promoviendo de que Consuelo Porras pueda quedar impune o pueda ser considerada nuevamente candidata para ser electa como fiscal, también es el mismo grupo que está promoviendo acciones contra el gobierno de Arévalo, bajo la narrativa de que el gobierno de Arévalo es un gobierno que no ha hecho nada, un gobierno que fue electo mediante fraude electoral, etcétera. No sé si me estoy explicando lo que digamos. Sí, Fernando, está bastante claro. Prácticamente es lo que necesitamos, esta información, por eso era importante tener el espacio para que ampliaras con nosotros, saber qué se está viviendo, qué se podría visualizar en los próximos días, ¿verdad? Esta situación, tal vez como ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan 4 minutos más o menos, 4 o 5 minutos, me gustaría que pudieras dar una opinión, el por qué los gringos le apuestan a Molina Barreto. Bueno, miren, lo que pasa es que lo que está haciendo el gobierno de Trump, Trump está operativizando una estrategia estadounidense con mayor beligerancia de lo que lo podrían hacer los miembros del Partido Demócrata. ¿Sí? Yo no metería las manos al fuego por los demócratas, tampoco. Estados Unidos tiene una política exterior clara, sea que estén gobernando los demócratas o que estén gobernando los republicanos. Sí hay que decir que hay matices
digamos que los demócratas son más diplomáticos, ¿sí? Los republicanos son más radicales. Y Trump está imponiendo su política del gran garrote, retomando, digamos, estos lineamientos que tuvieron gobiernos como los de Reagan, gobiernos como los de Bush, y que se habían visto limitados por los gobiernos demócratas. Recordemos que fueron los republicanos, fueron los gobiernos republicanos como el de Reagan, el que apoyaron a la contra nicaragüense, por ejemplo, en aquel momento, ¿sí? El escándalo Irán-Contras, si se recuerdan, estamos hablando de los años 80. El gran escándalo Irán-Contras, si se recuerdan, fue durante el gobierno de Reagan. Bueno, entonces Trump llega a ejecutar una política radical en donde lo que hace Trump está intentando recuperar la hegemonía que Estados Unidos ha venido perdiendo. Y va a aplicar una política más radical, entrometiéndose aún más, porque no es la primera vez que Estados Unidos lo hace. En Estados Unidos su política es una política imperialista e intervencionista, sea aquí en Guatemala, en Centroamérica o sea en el mundo. Entonces lo que hace Trump es estar recuperando los viejos intereses neopentecostales, empresariales del gran mundo financiero petrolero en Estados Unidos. ¿Por qué apoyar a Molina Barreto? Porque Molina Barreto representa esos intereses mineros en donde los gringos tienen interés. Representa esos intereses de estos grupos empresariales que apoyaron la guerra, ¿sí? Y que permitirían o genera una correlación de fuerzas para que esta estrategia del pacto, es claro que el pacto está financiando este lobby, que no es el único lobby que está siendo financiado. Hay por lo menos 3 lobbies en este momento en ejecución en Estados Unidos. No solo es el lobby donde está Rodrigo Arenas y Mario Duarte o Manuel Espina, que es el lobby al cual se le ha dado más publicidad. Hay otros lobbies en donde también están intentando que el Departamento de Estado favorezca estos intereses. Entonces, ¿por qué apoyar a Molina Barreto? Porque Molina Barreto representa una visión como la que tiene Trump, en donde las decisiones se imponen. Digamos, la democracia dentro de la mira de la visión de Trump, la democracia no vale. Es utilizado como narrativa, pero en realidad lo que se está intentando imponer es un régimen de fuerza en el mundo, pues. En el mundo, utilizando la narrativa democrática, y en Guatemala no es la excepción. Molina Barreto representa ese tipo de intereses, oscurantistas, digamos, militares, promilitares, grupos empresariales como Cementos Progreso, de los más recalcitrantes, digamos, grupos que tienen mucho poder, grupos que están en disputa con otros grupos empresariales dentro de CACIF. Representa estos intereses terratenientes viejos, criollos, rancios, digamos, que hoy solo funcionan imponiendo, no están acostumbrados al juego democrático, digamos. Utilizan, sí, los ámbitos de la democracia para favorecer sus intereses, pero no están de acuerdo con abrir el espacio de participación política. No sé si me estoy explicando. Muchísimas gracias. Está bastante claro la explicación del por qué el gobierno de Estados Unidos apoya a este tipo de personas, ¿verdad? Nos escribe Marta Ávila, dice, gracias por compartir sus análisis y puntos de vista. Nos ayuda a tener claridad del contexto que vivimos
y lo que nos espera. Muchísimas gracias, Marta, por estar con el programa El Pueblo Quiché Opina. Tal vez solo como una última, hay que ponerle atención al nuevo embajador que viene. El nuevo embajador es un embajador vinculado a grupos en Miami, vinculado a grupos en Estados Unidos, cubanos que están a favor, digamos, de intervenir Cuba, por ejemplo. Este nuevo embajador seguramente va a venir a imponer sus intereses aquí. Hay que tomar en cuenta que Arévalo va para afuera y bueno, esos son los intereses que trae el nuevo embajador. Gracias, Fernando. También les queremos anunciar que entre 8 días nuestro programa se va a desarrollar con un tema sobre la situación en Cuba. Vamos a entrevistar a una compañera que acaba de regresar de la isla para que compartan con nosotros los efectos sobre el pueblo cubano, toda esta política imperial de estrangular a un país que quiere independencia, que quiere autonomía, que está promoviendo el desarrollo humano. Pues sabemos, Cuba, ahí pues la mayoría, si no es que toda la gente es profesional, tienen acceso a la educación y eso no les interesa a los Estados Unidos. Para ellos es un mal ejemplo porque para dominar a los pueblos pasan por promover la ignorancia, como decía Sandra Torres, la ignorancia es parte de la cultura del pueblo de Guatemala. Se imaginen ustedes, esos son los que quieren ser gobiernos en este país. Gracias, Fernando. Te esperamos en la próxima.